Mi tema de esta mañana es Dios nos dio dones. ¿Quiere repetirlo conmigo? Dios nos dio dones. Hermano, si usted tiene la confianza, dígale al que está a su lado, Dios te dio dones. Traigo a colación la lectura de Efesios, el capítulo 4, versículos 7 al 8. Dice el texto de esta manera: pero a cada uno de nosotros, diga conmigo, a cada uno de nosotros. Eso es importante subrayarlo porque eso lo incluye a usted y me incluye a mí. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por eso dice, subiendo lo alto, llevó consigo a los cautivos. ¿Y qué dice? Y dio dones a los hombres. Está hablando de Jesús resucitado y ascendido. Padre, con mi alma entera te pido que tú nos bendigas este día, llenándonos de ti, Espíritu Santo. Concede que tengamos inteligencia, sabiduría, y concede, Señor, que podamos ver nuestras vidas tocadas por tu poder. En el nombre de Jesús. Amén. Mi anhelo es que sea el Espíritu de Dios quien enseñe. Esperamos que el Espíritu de Dios haya depositado en el corazón de los expositores la enseñanza que Él quiere. Hermanos, entre la ascensión de Jesús y la segunda venida del Señor, en ese periodo, entre la ascensión de Jesús, cuando Jesús subió, y cuando Jesús volverá, en ese periodo en el que estamos nosotros, hay dos cosas que están sucediendo en el plan de Dios. La primera de ellas es que Dios está edificando su iglesia, la está completando y la está perfeccionando. Cuando Jesús cuando el Padre vea que su iglesia se ha completado, Él vendrá. En otras palabras, vean ustedes qué importante que es que trabajemos por la evangelización, porque lo que está haciendo el Señor en este tiempo es completando, edificando y perfeccionando al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Él está trabajando todos los días entre nosotros. Anoche en Alza tus Ojos volví a ver una plataforma que hay en internet que va marcando la gente que está naciendo al segundo y la gente que está muriendo al segundo. Y resulta que a las 9 de la noche habían cerca de 147,000 personas que habían muerto ese día. O sea, ayer murieron probablemente alrededor de unas 150, 160,000 personas. Muchísimas de ellas fueron tomadas en su muerte sin haber conocido de Jesucristo. Y eso debe pesar en nuestros corazones. Pesa en el corazón de Dios y debe pesar en nuestros corazones. Así que lo primero que Dios está haciendo es edificando la iglesia. La iglesia es la gente que le pertenece, la gente de su pueblo. Usted está haciendo el fruto del trabajo de Jesús en su vida. Él está, vuelvo a repetir,
edificando, completando y perfeccionando la iglesia. ¿Me da un amén si lo entendieron bien? ¿Cuál es la segunda cosa que Dios está haciendo en este tiempo? Entre la ascensión y la parusía. La parusía significa la venida del Señor. Dios está manifestando progresivamente su reino por medio de señales poderosas que despiertan la fe en la gente. Las señales son anticipos de su reino pleno. Él está manifestando su reino en esta tierra a través de señales que son poderosas, que van dirigidas a convertir a la gente para el reino de Dios. Así que, mis amados, hay dos cosas que está haciendo Dios. Está edificando la iglesia y está manifestando progresivamente las señales del reino, manifestando el reino entre nosotros. Deme un segundo amén si lo vamos comprendiendo. Muy bien. Recuerden que es una escuela, entonces yo actúo como maestro. Para llevar a cabo estas dos grandes obras, el Señor ha hecho dos cosas de gran importancia. ¿Cuáles son esas dos cosas de gran importancia que Dios ha hecho para llevar a cabo esas dos obras? La primera de ellas, nos ha establecido como colaboradores suyos. Usted y yo tenemos la honra, el privilegio, la alegría de haber sido convertidos en colaboradores de Dios, como lo señala Pablo en 1 Corintios 3:9. Dígalo conmigo, yo soy un colaborador de Dios. Espero que lo seamos. Amén. ¿Para qué nos quiere Dios colaborando? Para edificar y para establecer, ¿verdad? Para esas dos cosas hemos sido llamados a colaborar. Ahora bien, ¿cuál es la segunda? La segunda cosa importante que Él ha hecho es que nos ha dado el Espíritu Santo para equiparnos con capacidades extraordinarias a fin de que podamos operar en esos dos ámbitos. Es decir, amados, casi nada de socio. Nosotros somos los socios de Él, ¿verdad? Nos ha dado el Espíritu Santo para acompañarnos, pero sobre todo para equiparnos con capacidades extraordinarias, con capacidades sobrenaturales, porque Dios es sobrenatural. A esas capacidades extraordinarias, el apóstol Pablo las llamó con el nombre de dones, y más particularmente como dones espirituales. En otras palabras, soy un colaborador de Dios. Pero ¿cómo lo hago, Señor? ¿Con qué herramienta? ¿Qué recursos tengo? No te preocupes, te he dado el Espíritu Santo y Él te va a dar dones, te va a dar capacidades sobrenaturales para que hagas la obra. ¡Aleluya! Gloria a Dios. ¿Cuántos bendicen al Señor? Amén. Ahora, hagamos eso sí, una diferenciación entre dones naturales, que todo el mundo tiene, cantar, pintar, gente que tiene habilidades para muchas cosas, y todos los tenemos, son dones naturales. ¿De dónde vienen esos dones? De Dios también. Pero esos no son necesariamente, no son extraordinarios. Pero están los otros dones, que son los dones espirituales, que Dios se los da a quienes tienen el Espíritu Santo.
El apóstol Pablo escribió algo que para nosotros hoy en 1 Corintios 12:1, este es un recadito que nos mandó el apóstol Pablo. ¿Qué dice? Hermanos, ¿cuántos se sienten aludidos? Hermanos, no quiero que ignoren lo relacionado con los dones espirituales. Por eso estamos aquí. Pregunta: ¿qué necesitamos saber acerca de los dones espirituales? 3 cosas. Número 1, Dios es la fuente y el dador de todo don. Repítalo conmigo. Dios es la fuente y dador de todo don. Volvemos al texto de Efesios que leí al principio, capítulo 4, versículos 7 y 8. Lo voy a leer en una versión que se llama Nueva Biblia Vida. Dice, está en pantalla: sin embargo, debido a su amor, Cristo nos ha dado a cada uno de nosotros dones diferentes. ¿Quién lo dio? Por eso un salmo dice: cuando el Señor subió a lo alto, llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. En este texto hay 3 afirmaciones muy importantes que deseo resaltar. 3 afirmaciones. La primera afirmación: Dios es la fuente de todo don espiritual y es Él el que los da. El otorgamiento es un acto de la gracia de Dios. No es algo que se compra ni que se gana. No hay méritos. Uno no hace méritos para tener un don espiritual. Y no es ofrendando como se consigue un don espiritual. El dador de los dones espirituales es Cristo ascendido. Él ascendió y dio dones a los hombres. Así que la primera afirmación es que Dios es la fuente de todo don espiritual. Y Él es el que los da. Son suyos, Él los da. Número 2, la segunda afirmación: el carácter de los dones espirituales es muy variado. Pablo lo dice en 1 Corintios 12:4. Dice: hay diversidad de dones. ¿Hay qué? Diversidad de dones. Es muy variado. Él tiene una gama extraordinaria. Yo digo que allí en la Biblia uno encuentra montones de dones. Claro que vamos a rescatar especialmente hoy los dones espirituales. Existen dones diferentes para personas diferentes. No tengo yo por qué estar envidiando el don que Dios le ha dado a Silvia o a Ricardo, los pastores. Porque Dios me ha dado mis propios dones. Ahora, puede ser que coincidamos en algún don. Dios puede darle a diferentes personas el mismo don. Y tercera afirmación: los dones son para cada uno de nosotros en particular. No existe una justificante para que un miembro del cuerpo de Cristo no posea un don espiritual. No todos tienen los mismos dones, e incluso los creyentes hay creyentes que reciben varios dones, hay creyentes que tienen varios dones espirituales. Pero aquí lo importante que quiero señalar es que los dones son para cada uno de nosotros. ¿Sabe qué siento yo o qué entiendo yo? Que cuando mi hermano o mi hermana, que debería tener un don, no lo tiene, o no lo explota, o no lo pone a activar, él le está negando al cuerpo de Cristo la edificación y a la manifestación del reino de Dios. Porque los dones nos fueron dados como capacidades extraordinarias para esas 2 grandes obras que Dios está haciendo. Amén. Así que Dios es la fuente y el dador de todo don. De Él surge el don
y Él es el que lo da. Yo no lo escojo, yo no lo arranco a la fuerza, Dios es el que lo da. La segunda enseñanza: los dones son dádivas sobrenaturales. Repítalo conmigo. Los dones son dádivas sobrenaturales. De inmediato podríamos venirnos a la mente esta pregunta: ¿a qué se refiere el texto con la palabra don? ¿Qué significa don? Voy a profundizar un poquitito nada más. En este texto de Efesios capítulo 4 versículos 7 y 8, el griego utiliza el término doma para referirse a don. ¿Cómo es? Doma, ya saben griego. Doma, dom. Una acepción de esa palabra doma es dorea, que indica dádiva sobrenatural. Doma y dorea están en el texto de Efesios para hablar acerca de un regalo sobrenatural. Los dones son un regalo sobrenatural de Dios a tu vida. Y quiero insistir, disculpen, tengo que insistir en esto porque quiero que nos quede claro. Dios te los da no para que fachentees. No te da un don para que andes por ahí diciendo yo tengo tal y tal, como si fuera una cosa. No, Dios te los da para que colabores con Él en la tarea de edificación de la iglesia y manifestación del reino de Dios. Pero también el griego utiliza el término carisma en 1 Corintios 12 y en Romanos 12 para indicar operaciones extraordinarias dadas por el Espíritu Santo a la iglesia. Operaciones extraordinarias que Dios le da a uno para beneficio de la iglesia. Así que tenemos las dos palabras, en una dádiva sobrenatural, en otra operación extraordinaria. Wow. Eso no lo da la universidad. Eso no lo consigue usted en cualquier lugar. Eso solo lo da usted frente a la presencia de Dios, recibiéndolo de parte de Él. Amén. Los dones son capacidades espirituales útiles para que el creyente, léanlo conmigo, los dones son capacidades espirituales útiles para que el creyente pueda desempeñarse en un servicio o actividad que edifique el cuerpo de Cristo y o que manifieste el poder del reino de Dios. Ahí está la segunda enseñanza. Los dones son dádivas extraordinarias. Vienen de Dios porque Él es la fuente. Él los da. Y la tercera enseñanza y final. Los dones son para los creyentes. Repítalo conmigo. Los dones son para los creyentes. El requerimiento necesario para recibir un don espiritual es tener a Dios quien los da. Si no tengo a Jesús aquí adentro, no habrá Espíritu de Dios tampoco aquí adentro. En 1 Corintios capítulo 12, versículos 4 al 6, Pablo habla de dones, ministerios y operaciones dados por la Trinidad, por el Padre, el Hijo y el Espíritu. Sin conversión, óigame bien, sin conversión a Cristo no hay Espíritu Santo en una persona. Y sin la presencia del Espíritu no hay dones espirituales en esa persona. En otras palabras, solo tienen dones espirituales aquellos que tienen el Espíritu Santo en su vida dentro de sí, y solamente pueden tener el Espíritu de Dios aquellos que han dicho a Jesús: ven Señor Jesús, aquí estoy, recíbeme como tu Hijo, sé tú mi Señor y mi Salvador personal. ¿Damos un amén a eso? Amén. Los dones espirituales son para creyentes. Particularmente con respecto a los dones de 1 Corintios 12 y Romanos 12,
Los dones son dados por el Espíritu Santo de Dios. Ahora, quiero hacer una salvedad que no la tenía aquí puesta, pero voy a hacerla por un segundito, un paréntesis. En Primera de Corintios, en el capítulo 1, Pablo le dice a la iglesia de Corinto: ustedes tienen todos los dones. Capítulo 3, yo no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. No se confunda. Tener dones espirituales no te hace más santo o menos santo. Los dones son instrumentos, herramientas de Dios para tu vida, pero tienes que buscar la santidad. Y lo que hace que un don tenga una gran fuerza es la vida de santidad que está detrás de esa persona cuando ministra con su don. Amén, amados. Pablo plantea en 1 Corintios capítulo 12, versículos 4 al 6, que hay diversidad de dones, que hay diversidad de ministerios y que hay diversidad de operaciones. Y Pablo identifica en el versículo 7 que el don espiritual es una manifestación especial del Espíritu que nos es dada para ayudar a los demás. ¿Para qué nos es dada la manifestación? Para ayudar a los demás. Para bendecir vidas. Para servir. Para edificar, para alentar, para fortalecer la vida de los demás. El don no es una cosa para mi disfrute personal, aunque yo pueda disfrutar de ello, pero no es el objetivo. El propósito del don sumperio es ayudar a los demás, es edificar, es construir en la vida de los demás. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 11, Pablo da una aclaración esencial. Lo leemos juntos. Pero todo esto lo hace uno y el mismo Espíritu que reparte a cada uno en particular según su voluntad. Él lo hace según lo que Él quiere. Ciertamente la palabra dice, anhelen los mejores dones. Anhelarlo está muy bien, pero finalmente el que toma la decisión de qué don tengo o no tengo, ese es el Señor. Yo clamo a Dios. A ver, hermanos, perdone la pregunta que voy a hacer. ¿Quiénes aquí desean tener el don de lenguas? Bueno, poquitos. Ahora viene la pregunta, ¿quiénes aquí quieren el don de sanidad? ¿Se dan cuenta? Lo hice a propósito, ¿se dan cuenta? Porque nosotros sí tenemos cierta inclinación. Señor, si me vas a dar un don, que sea el de sanidad. ¿Y por qué el de sanidad? Porque cuando yo pongo las manos y el hermano sea santo, ¿sabe qué es lo que pasa? Hay demasiada gente llena de vanidad cargando un don de sanidad. Eso es lo que destruye la vida espiritual de la iglesia. Eso resta a la iglesia. Yo digo que cuanto más responsabilidad tienes con tus dones, más santidad debe haber en tu vida, más humildad, más consagración, más quietud de espíritu. Según Romanos capítulo 12, versículo 6, los dones nos son dados para que los usemos. Quien tiene un don espiritual y no lo usa, está restando bendición al cuerpo de Cristo y al reino de Dios. Amados, uno sabe cuando una iglesia está avivada por el Espíritu de Dios, porque una de las características que ha sucedido en todo gran avivamiento es que la iglesia pone en marcha los dones espirituales. La gente sirve en una cosa y sirve en otra a partir de sus dones. Debemos anhelar y abundar en los dones espirituales, amados. Dios nos ha dado dones espirituales
Y nosotros debemos anhelar y abundar como iglesia en esos dones espirituales. Una iglesia donde hay profecía, una iglesia donde hay interpretación, una iglesia donde hay fe, una iglesia donde hay don de ciencia, una iglesia donde hay lenguas y donde hay interpretación de lenguas, una iglesia donde hay discernimiento de espíritu. ¿Se da cuenta lo que esto puede significar para la vida de la iglesia? Lo que puede significar para la manifestación del reino de Dios en la tierra. Nosotros somos gente que pertenecemos a un Dios sobrenatural y deberíamos reflejar eso sobrenatural que hay en Él, que está en nosotros a través del Espíritu de Dios. Él lo ha puesto poniendo en nosotros dones espirituales. Ahora la gran pregunta para usted en esta mañana. Tengo dos preguntas. Número 1, la primera de ellas. ¿Logro identificar un don espiritual en mí? ¿Cuál es el don espiritual que tengo en mí? El pastor Arturo va a exponernos ahora, dentro de unos minutitos, nos va a exponer sobre los dones en particular, qué son, qué significan. Pero la segunda pregunta es, ¿y si llego a la conclusión de que no sé? Porque vieran ustedes, hermanos, la cantidad de creyentes que me dicen, no sé. Es impresionante la cantidad de creyentes. Estoy casi convencido de que aquí hay una buena cantidad que dice, no estoy muy seguro. O no sé. O tal vez alguno que dice, bueno, yo por lo menos tengo uno. Amados, el apóstol Pablo decía, yo sé, yo hablo en lenguas, yo profetizo. ¿Me recuerdan ustedes? Decía, como diciendo, tener los dones espirituales debe ser algo tan natural en nosotros, hermanos, que tengamos herramientas, porque si usted lo único que sabe es cantar nada más, pues usted en la vida no le va a ir tan bien. Usted tiene que saber hacer otras cosas más. Igual pasa si solo tengo un don. Amados, le quiero invitar a que abra su espíritu al Espíritu Santo en esta ocasión. Pero antes de eso, quiero decirle esto, lo dije antes, si usted no es un creyente, si usted no ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador personal, es el momento para que lo haga, mi amado, para que le permita al Espíritu Santo venir y tomar posesión de su vida, de su mente, de su ser, y para que el Espíritu lo dote de dones que lo hagan a usted ejercer con la autoridad que viene de Dios. Incline su rostro. Si alguno aquí necesita hacer conmigo esta breve oración, diciéndole, Señor Jesús, te recibo como mi Salvador y Señor. Abro mi corazón a ti, sinceramente, y te pido que vengas y perdones todos mis pecados. Me vuelvo a ti de corazón sincero y te pido me recibas como hijo.